¿Te ha pasado que cuando ves una página en blanco y tienes que empezar a escribir, entra como una barrera mental, como si tu pensamiento se nublara, empiezas a generar una ansiedad, una inquietud, quieres levantarte, agarras el celular? Incluso también sientes el cuerpo como que no te responde, las manos se ponen tensas. Bueno, si todo esto te ocurre, y no solo esto, sino más cosas que te impacten o te reten cuando tú ves una página en blanco, significa que estás atravesando el bloqueo de la página en blanco, que le pasa a cualquier persona que va a escribir, no solo a los escritores. El día de hoy te voy a compartir cuáles son los aspectos que nos llevan a bloquearnos y también cómo el reflexionarlos, el detenernos incluso en esas barreras, nos puede acompañar a que se vayan disolviendo a nuestro ritmo y que podamos tomar más confianza en uno de los actos más amables y al mismo tiempo más reveladores, como es la escritura. ¿Por qué nos da miedo escribir? Yo soy Glafira Rocha y esto es Conócete. Empezamos la reflexión. Empezamos a reflexionar por qué nos da muchas veces miedo una página. Cuando hablamos de miedo, no necesariamente estamos justamente considerando que esa página nos va a hacer algo, por supuesto. No es que la página por sí misma sea la que nos da miedo, sino todo lo que implica y está detrás de esa página. Empecemos por esto. No necesariamente tienes que ser escritor para tener un bloqueo mental. Muchas veces solo se adjudica a los escritores los bloqueos mentales, sino que también esto pasa en personas que se presionan a sí mismas cuando les piden un escrito. Y a veces nos presionamos simplemente por mitos que tenemos a partir de la escritura. Por ejemplo, necesito escribir con muy buena ortografía. Ahorita les voy a poner algunos mitos por ahí en una diapositiva que les preparé, pero a veces tenemos simplemente la creencia vinculada con este mito de que la escritura es para unos cuantos. Me gusta mucho comentar cuando hago programas de este tipo, porque no es el primero que hago sobre los bloqueos en la escritura. Ahora creo que lo estoy haciendo desde una mirada mucho más puntual, porque lo he hablado de manera muy general. Me quise concentrar en el bloqueo que nos da esa página en blanco cuando no nos detenemos a reflexionar qué es lo que hay detrás de esa página. Te decía, va a haber creencias, va a haber mitos, va a haber un sentido de insuficiencia, pero también va a haber simplemente un mal hábito. A veces son malos hábitos cuando nosotros nos acercamos a escribir. Entonces te voy a empezar a proponer una serie de ejercicios a lo largo del programa para que tú vayas deteniendo el video y cuando lo detengas, los hagas. Te voy a compartir también algunas frases de algunos escritores para que las vayamos reflexionando y que te des cuenta que incluso los escritores más prolíficos, los escritores incluso famosos, tienen o han tenido estas imposibilidades al acercarse a la escritura. Entonces veamos, creo que vamos a empezar primero con García Márquez, pero déjenme ver si no se me está pasando algo. Sí, me voy a detener antes de ponerles la diapositiva en que muchas veces, justo por estas ideas o mitos que tenemos sobre la escritura, se van generando, por ejemplo, simbologías. La simbología de la página en blanco, ¿por qué es importante? Porque es como una nada. Yo me quedo atravesada en esa página en blanco. Incluso uno de los primeros ejercicios que yo te recomendaría para que me cuentes cómo te va es que te quedes viendo un rato la página en blanco.
como si esa página la personificaras, es decir, que tuviera características de persona y te respondiera algo. Entonces, ese es el primer ejercicio. Llegas a tu espacio, ahorita me voy a detener en el espacio, ves, prendes la computadora o a lo mejor tomas el bolígrafo si es una página literal, que ya casi no las usamos hasta cuando vamos a imprimir, o una libreta, pero obsérvala, ponla frente a ti. Imagínate que esa página te hablara. ¿Qué te diría? A lo mejor te diría no tengas miedo. ¿Qué tal si te reta y te dice atrévete a ver si eres bueno? Estas respuestas que te dé esa página en blanco van a hablar muchas veces de los juicios que tienes sobre la escritura o también ciertas creencias o miedos. A veces lo que se esconde detrás de la página en blanco es un miedo al fracaso. Es una presión que tengo de entregar en una fecha determinada y tal vez lo estoy haciendo al final. Entonces, primero verifica qué es lo que te impacta de esa página en blanco haciendo este juego, este juego. Imagínate casi literal la página en blanco con piernitas, bracitos y ojitos que te está diciendo, no te hagas, a ti no te gusta hacer esto. O tal vez estás muy cansado. Físicamente también podemos estar cansados y no estás dispuesto a escribir. Cuando tú empiezas a notar estas circunstancias, empiezas a hacerte consciente y eso te va a ayudar para que un ejercicio que yo dejo después de esto es para que escribas todo lo que estás sintiendo de acuerdo a lo que te respondió esa visualización, esa personificación. En realidad empiezas a escribir. Lo que me da miedo es qué van a decir los demás, no alcanzar una fecha, porque creo que solo tienen que llegar las musas a ayudarme para yo poder escribir. Y vas anotando cómo te sientes, qué te pasa cuando tienes este diálogo. Puedes escribir incluso el diálogo. Página en blanco me dice tal, yo le respondo tal cosa, como si fuera un diálogo de una obra de teatro. ¿Y sabes qué va a empezar a ocurrir? Esto se llama ejercicio de calentamiento. Empiezo a entrar de alguna manera con las herramientas que tengo, que es simplemente un diálogo que no voy a poner en el escrito, y voy entrando en calentamiento. A mí me gustan mucho los ejercicios de calentamiento, te voy a compartir otros en un ratito para que tú te des cuenta que esos ejercicios nos ayudan a entrar de una manera mucho más amable con algo que nos reta. Lo mismo ocurre en el gimnasio. Cuando tú vas y haces ejercicio, no empiezas a agarrar las pesas más, digamos, más retadoras a tus hábitos. Empiezas por poco peso, primero haciendo bicicleta, lo que se le llama cardio, ¿no? En algún momento de mi vida fui al gimnasio. Ahora no, que es un tema mío en relación a que más que el gimnasio sí creo que necesito más movimiento corporal. Y tengo que hablar entonces con esa parte del ejercicio en mi vida. Pero por ahora, regresémonos a la página en blanco. Cuando tú empiezas a escribir, vas notando que te vas soltando. Una vez que ya agarraste, digamos, el caminito o la carrera, puedes incluso ir guardando eso. Yo lo guardo a manera de diario, que luego a veces los leo, a veces no. Pongo ahí ejercicios que fueron saliendo, a veces hay frases muy buenas, a veces poco a poco me voy enlazando y lo que ocurre es que vas soltando. Te vas soltando y te vas permitiendo que esa hoja en blanco dialogue contigo. Yo a veces le llamo la hoja en blanco en su profundidad de nada, pero que al mismo tiempo tiene la profundidad de decirme en dónde estoy y por qué no. Cuáles son las cosas, aspectos, emociones, miedos, incluso hasta heridas que me están atravesando. A veces puede haber una herida muy presente cuando estás trabajando en la página en blanco y los ejercicios de calentamiento te van a funcionar. Entonces, veamos, ¿cómo podemos
eh, empezar a notar que esos bloqueos vienen también de la manera en la que yo me he relacionado con la propia escritura. A ver, déjenme moverle aquí. Ahí estamos, ¿vale? ¿Cómo me he relacionado con la propia escritura? ¿Cómo me he compartido con esa página en blanco? ¿Me da miedo porque creo que es muda? Veamos lo que dice aquí, por ejemplo, García Márquez, para que vean que no nada más nos pasa a quienes tomamos la escritura eh, como parte de nuestra existencia o como un divertimento, ¿no? Le pasa también a los autores reconocidos. Vean, el oficio de escribir es un trabajo que se hace principalmente en silencio, solo. Ah, creo que aquí esto está impactando mi foto. A ver, el oficio de escribir es un trabajo que se hace principalmente en silencio, solo, encerrado en un cuarto, haciendo un esfuerzo que a menudo es angustioso, pero que es tan profundo que lo gratificante y alegre que es ese momento cuando logras producir algo es una recompensa que hace que valga la pena. Fíjense que aquí encierra todo García Márquez. Y no estoy hablando de cualquier escritor, sino de un premio Nobel. Se hace principalmente en silencio, por lo tanto ahí ya la página en blanco nos va a abrumar, porque por lo regular no acostumbramos ese silencio. Encerrado en un cuarto, o sea, aislamiento, haciendo un esfuerzo que a menudo es angustioso. Fíjense aquí, es angustioso. Sí es angustioso. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso, porque me reta la página, porque no sé qué hacer. Solo que cuando empiezas a conectarte con esa página, tal vez a partir de este ejercicio que te acabo de compartir, empieza a generarse esta gratificación. Empiezas a sentirte alegre. Empieza un momento en donde esta producción escritural te va llevando a que valga la pena. Fíjense lo que dice Hemingway, que todavía es como más extremo, fíjense. Escribir es fácil, de entrada. Todo lo que tienes que hacer es sentarte frente a una máquina de escribir y sangrar. O sea, vean esto. Parece que esta frase no nos invita mucho, pero sí, o sea, a ver, escribir es fácil. Es fácil cuando te sientas y lo haces. El problema es que te sientas y lo hagas, ¿no? Cuando tú te sientas y empiezas a generar este diálogo con la página en blanco, a veces como él le llama ese sangrar, tiene que ver un poco con lo que decía García Márquez, que es el fluir con la experiencia, el flujo sanguíneo, porque incluso corporalmente sientes este flujo. Y lo que va ocurriendo es que te va invitando a que sigas. Ahí Hemingway no dice lo que dice García Márquez, pero supongo que podría relacionarse al respecto de que luego vas a empezar a sentir una recompensa. Ahorita me voy a detener en esa idea de recompensa. Pero veamos, te voy a invitar a que aquí, en las siguientes preguntas que te pongo, te detengas un poquito y pauses el video y reflexiones sobre esto, porque esto te va a decir por qué cuando llegas a la página en blanco, desposeído de muchas herramientas, no para escribir, sino emocionales, es porque seguramente hubo una mala relación con la escritura o una relación que ni siquiera se ha gestado. Imagínate que la escritura es una persona que vas a conocer, una persona que a lo mejor te ha sido desconocida o has tenido una muy mala experiencia en el pasado. Bueno, a partir de esto, vas a notar que esa historia que tú tienes con tu relación pasada, así como si fuera tu pareja, si no ha sido fácil, va a ser más difícil enfrentarse a la página en blanco.
Si ha sido fácil, no tanto. O si la dejas ahí, la abandonas y regresas casi nunca, pues la relación no se ha gestado de una manera profunda. Entonces pregúntate, tu experiencia en la lectura y la escritura, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo empecé a leer, a escribir? Eso es muy importante. Pregúntate si tenías este referente de que la letra con sangre entra, pregúntate si era muy difícil, pregúntate si te costó mucho trabajo aprender a leer. Bueno, para trabajar con ese bloqueo, aunque parezca que no se relaciona, hay un vínculo en cómo empezaste a leer y a escribir. Si fue difícil para ti, vas a tener que trabajar en reconciliarte. Nuevamente yo te invito a este trabajo que es muy personificado, en donde te conectes con esa niña, con ese niño, para que tú le enseñes a leer, que tú seas su maestra en la forma en la que te hubiera gustado que te enseñaran a disfrutar la lectura, a decir que la escritura te abre nuevos mundos. Entonces vas a tener que empezar a ser el maestro de ti mismo como te hubiera gustado y como no lo tuviste. Por ejemplo, piensa o siente cuál fue el primer libro que te llamó la atención. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que fue Alicia en el País de las Maravillas, se los he comentado mucho, no tengo aquí a la mano el libro de Alicia en el País de las Maravillas, en donde yo veía dibujos y no entendía, que era en inglés incluso, pero que me encantaba ver los dibujos, me llevaban a querer ser esa niña. Entonces ahí ya había un llamamiento. ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué te pasó a ti? ¿Cómo te vinculaste o no con la lectura y la escritura? ¿Quiénes leían o escribían en tu casa, en la escuela, tus amigos, no? Y a partir de eso, entonces te vas a empezar a dar cuenta que ha habido una mala o una buena relación. Y a partir de eso, entonces, se puede empezar a generar una buena relación con la lectura o la escritura. ¿Cómo la vas a empezar a gestionar? Otra vez con tu página en blanco. Empieza a escribir cómo te gustaría haber llevado a esa niña, a ese niño, al acercamiento con la escritura y la lectura. Yo les he compartido muchas veces que en mi casa, yo creo que en unas 6 generaciones arriba de mí, nadie se dedica a la lectura y a la escritura. Tengo buenos primos que son lectores ávidos, pero no necesariamente se dedican a la escritura. Eh, pero si me voy hacia arriba, nadie se dedicaba a la lectura y a la escritura. Entonces, yo estoy creando un nuevo modelo en mi familia, incluso hacia abajo. Yo no tengo hijos, pero ninguno de mis sobrinos hasta ahorita ha querido dedicarse a la literatura, por lo menos un sobrino, digamos, cercano, un primo cercano, que yo reconozca, no se han querido acercar a la literatura. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Para mí no fue tan sencillo porque perdón, que ir resignificando esos patrones de no cercanía con la lectura y la escritura, porque en mi familia hay médicos, hay abogados, hay contadores, diseñadores, pero a mí, digamos que me ha quedado la responsabilidad de compartir mi vínculo con la literatura, ¿no? Entonces, a partir de eso, es que con estas preguntas que te di, puedes empezar a darte cuenta cómo fue mi relación con la escritura, cómo me acerco a la página en blanco, qué significa para mí escribir y recordar a estos grandes autores como Hemingway, como García Márquez, que ellos también tenían ese sistema de, a ver, para empezar, me meto ahí, o sea, sí es fácil, pero luego hay que empezar a sangrar, como dice Hemingway, o empezar a sentir que es algo angustioso. Por eso hay que pasar ese umbral de angustia e incertidumbre en la escritura, que ahorita me voy a detener en eso, y que yo le llamo escribir es un salto de fe. Y que hay un programa aquí que habla específicamente solo del salto de fe en la escritura, porque yo creo que cada 3 meses les doy una reflexión a partir de la escritura con la intención de que sigamos escribiendo, sea publicable o no publicable, pero
con la intención de escribir. Y creo que esto que acabo de decir ahorita, y que no lo traía en mi guión, está vinculado a uno de los miedos que tenemos con la escritura, que es que se la vamos a dar al otro, que el otro nos va a evaluar, que el otro lo hace mejor que yo, que se empiezan a generar, por ejemplo, ciertas competencias, no competencias de habilidades, sino competiciones en donde yo estoy compitiendo con el otro y eso genera que yo misma esté en un bloqueo en cuanto a la página en blanco, ¿vale? Entonces veamos. ¿Cómo empezamos a romper? Ya dijimos, primero, a partir de vincular mi relación con la escritura. Dos, hacer este diálogo con la página en blanco para que me señale si hay alguna herida, si hay algún trabajo emocional que no he hecho, si también yo misma me genero dificultades porque no me doy el suficiente tiempo para poder escribir. A veces eso es fundamental. No me estoy dando el suficiente tiempo para escribir, por lo tanto, ¿qué pasa? Lo termino haciendo a las prisas y a la carrera. Entonces no me va a funcionar si yo sigo manteniendo ese ordenamiento para mi escritura y me voy a sentir mucho más presionado y más bloqueado, por lo tanto. Pero algo que también nos puede servir, no solo el vínculo con la escritura como un ejercicio de calentamiento o vinculándome también con mis propias memorias y recuerdos, es el propio espacio, la parte del espacio físico. Pregúntate cómo es tu espacio para escribir. Y eso se los he compartido muchas veces y lo voy a seguir haciendo. Si tú no sientes que el espacio físico, por supuesto el espacio mental es muy importante, por eso lo estamos trabajando, pero si el espacio físico no está acorde con una armonía que tú sientas, puede generar también irrupciones en cómo estás escribiendo. Este es uno de los espacios donde yo escribo, por ejemplo, ¿no? En donde, bueno, aquí tengo un escritorio, tengo todas mis herramientas y yo me siento cómoda con la decoración que yo he llevado, pues que yo más o menos he organizado. Por ejemplo, tengo cojines que me gustan, ese búho que me regaló una de mis amigas, una lamparita que hizo una persona que yo quiero. eh, Mi cojín de meditación, por ahí no se alcanza a ver tanto, pero ahí está mi cojín de meditación, en donde si lo necesito medito. Y tengo todos mis instrumentos aquí enfrente, tengo, digamos, también los componentes espirituales que yo necesito para la escritura, toda mi simbología, ¿no? Está aquí frente a mí. Y cada quien, aunque no tenga un vínculo espiritual, va a tener sus símbolos y herramientas. Si yo aquí a un lado tengo como una simbología, no sé, voy a ser extrema, pero un calzón que me quité ayer, pues va a ser un símbolo de que, a ver, primero organiza, ¿no? Entonces es importante generar un espacio en donde tú también te conectes para que cuando llegues a ese espacio sepas a qué vas. Incluso a veces el espacio es tan importante que cuando empiezas a escribir en cierto sillón, en la cama o en el comedor, lo que empieza a ocurrir es que ya estás desconectado, ¿no? Desde ahí. O te da hambre o te da sueño. Entonces, genera un espacio. No necesariamente tiene que ser un cuarto, si no puedes, si no tienes un estudio. Puede ser un rinconcito que tú digas, ese es mi rincón para escribir, me pongo audífonos, no escucho a nadie y me pongo a escribir con una música agradable que me sirva para la escritura. Yo por lo regular, antes no escribía con nada de audio, pero de un tiempo para acá lo que hago es escuchar mantras mientras estoy tecleando. O a veces escucho música binaural, que es esta música que te ayuda para tener una, digamos, una resonancia con el universo. O a veces simplemente estoy escuchando música sin instrumental, cantos gregorianos, por ejemplo, ¿no? Y eso me ayuda mucho, ¿no? Vale, entonces ahí tú puedes empezar a observar cómo ese espacio te va a apoyar y te puede funcionar, ¿no? Entonces veamos, aparte de ese espacio, ¿qué es lo que yo puedo generar más allá? Les quiero compartir unas diapositivas. A ver, dame un segundito, que son otras frases que me parecieron importantes
y que también nos pueden acompañar. ¿Saben por qué? Porque, porque a veces creemos que los escritores que ya son escritores reconocidos no tuvieron estos bloqueos. Y ese es uno de los mitos que necesitamos quitarnos, porque los escritores reconocidos también tuvieron esta dificultad. Incluso aquí no encontré la cita que les quería poner tal cual, porque fue una autobiografía de Simone de Beauvoir, donde, sobre todo en la autobiografía de La plenitud de la vida, en donde ella tiene toda unas 2 o 3 páginas donde habla cómo es casi casi ir en contra de sí misma, sentarse y empezar a escribir. Y ella escribía a máquina y a mano. Entonces, había como una resistencia constante. Ahorita les voy a compartir cómo es necesario pasar esa resistencia para poder poco a poco empezar a conectarnos con la escritura. Vean lo que dice Simone de Beauvoir. El oficio de escribir se aprende escribiendo, paso a paso. Por eso lo puse, porque es muy importante. A veces tomamos todos los cursos del mundo, pero no nos sentamos a escribir. A veces vamos a un taller, pero no escribimos y lo mostramos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Puedes tomar todos los talleres del mundo, puedes tener todas las habilidades teóricas para escribir, pero si no escribes no va a servir de nada. Porque esto que dice Simone de Beauvoir es tan sabio y simple como profundo. El oficio de escribir se aprende escribiendo paso a paso. Y fíjense cómo lo relaciona bellamente con la vida. La vida es una novela cuyo final uno ya conoce. Al final, el héroe muere. Lo importante no es cómo termina nuestra historia, sino cómo llenamos las páginas de la novela. Y ahí es, en nuestra propia vida, en donde nos hacemos bolas. Porque efectivamente, nosotros si tomamos la vida como si fuera una novela, pues ya sabemos en qué se va a acabar. Inevitablemente nos vamos a morir. Pero el camino que trazamos en la vida es lo más importante. Si esto lo tomáramos literal en la escritura de cualquier texto, sería igual. Ok, tenemos la idea de que al final vamos a entregar un texto, pero lo importante es cómo vamos a llenar esas páginas. Y esas páginas se llenan justo conectando más allá de las resistencias, más allá de los mitos, más allá de los bloqueos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sentándonos y escribiendo. Entonces, para eso, fíjense lo que nos recomienda justo Louisa May Alcott, que es la escritora de Mujercitas. Lo que dice Louisa May Alcott me llama la atención. Vean si a ustedes también. Ten horarios regulares para trabajar y vean lo que le suma a ella, que ya no es sangrar. Ella que dice, ten horarios regulares para trabajar y diviértete. Haz que cada día sea útil y placentero y demuestra que comprendes el valor del tiempo empleándolo bien. Esta digamos que es casi casi una frase motivacional, una frase que me puede llevar a que yo me conecte con, ok, la disciplina, pero no solo eso. Creo que lo que rescato yo de esta frase es cómo también en el trayecto de la escritura también me voy divirtiendo. Y esto sí lo dice García Márquez. O sea, cómo voy generando estos espacios de alegría, ¿no? Cómo voy generando, sí, lo dice, se los voy a volver a decir porque aquí ya lo volví a encontrar, es este esfuerzo que es angustioso al principio, después se transforma en gratificante y alegre. Entonces tomemos en cuenta esto. Hace un rato lo reflexionaba con una persona. A veces nosotros también en la escritura nos vamos a conectar con que vamos a querer un placer a corto plazo. Y el placer a corto plazo está vinculado con, a ver, por acá lo tengo, ¿ok? El teléfono, el celular. Y el placer a corto plazo es no estar en la soledad, no estar escribiendo, y esto le puede pasar a cualquier escritor, ¿ok? O el placer a largo plazo.
Pero ahí no me voy a detener en esto porque se los he compartido en otros programas. Por ahí hay, creo que algún programa que habla más detalladamente de el vínculo del placer a corto plazo y el placer a largo plazo. Creo que le llamo algo así como, bueno, todos los que hablo, que son varios y que no he hecho en este año sobre desintoxicación mental, hablan del placer a corto plazo y placer a largo plazo. Pero la escritura también está presente. El placer a corto plazo nos va a llamar. ¿Qué es lo que ocurre para que tú empieces a identificar el placer a corto plazo en la página en blanco y en otros temas? El placer a corto plazo, primero, como se dice, te va a dar un beneficio rápido al principio, pero muchas veces, no todo el tiempo, pero muchas veces, eso te va a generar que te sientas mal después. Puedes decir, voy a ver una serie y luego escribo, pero te quedas viendo series, series, series y no puedes parar, no puedes parar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que después te sientes muy mal porque es la madrugada, no dormiste bien y no solo eso, no escribiste. Entonces, a la larga, perdón, el placer a corto plazo ya va a ser un displacer, ¿ok? O no va a ser placentero. Pero, a diferencia del placer a largo plazo, el placer a largo plazo al principio es esto que dice García Márquez. Es angustioso, es un esfuerzo. Yo le llamo la zona de incomodidad. Cuando tú pasas esa zona de incomodidad, el placer a largo plazo se convierte en profundo, gratificante y alegre, como nos dice el mismo García Márquez. Y entonces, ¿qué más nos dice? Es un momento en el que logras producir algo, es una recompensa que hace que valga la pena. Entonces, están debatiéndose todo el tiempo en la página en blanco el placer a corto plazo y el placer a largo plazo. Pero si tú dialogas nuevamente contigo y te dices, a ver, ya sé que si ahorita no me pongo a escribir, al rato me voy a sentir mal, ¿ok? Pero si tú mismo negocias contigo y te dices, pero me voy a sentir muy bien después si lo hago, sigue siendo una experiencia gratificante y de alguna manera le estás diciendo a ese niño, a esa niña inquieta, a ver, espérate, te va a ir mejor después. Espérate, ahorita no te voy a dar ese caramelo, ¿ok? ¿Qué quieres? Espérame, te voy a dar uno mejor. Te voy a dar el, la rebanada de pastel que a ti te gusta. Y si ahorita solo te doy ese pequeño sobrecito, ¿no? A mí me encantaban unos sobrecitos que se llamaban los brinquitos, ¿no? Que era un polvito con azúcar nada más y ahí hay algunos cítricos, ¿no? Pero si tú convences a ese niño de, espérame, lo vamos a hacer porque te vas a sentir mejor después, eso ayuda a que el placer a largo plazo sea más gratificante, que es lo que está diciendo aquí García Márquez y que yo ya llevo 10 minutos explicando, ¿no? Al principio dice, encerrado en un cuarto, haciendo un esfuerzo que a menudo es angustioso. Claro, es porque estamos viendo placer a largo plazo, pero que es tan profundo que lo gratificante y alegre que es ese momento cuando logras producir algo, es una recompensa que hace que valga la pena. Hay placer en los dos lados, solo que necesitamos dialogar con la inquietud del placer a corto plazo. Si tú estás ya organizando tu espacio, si ya dialogaste con tu página y aún así estás inquieto, inquieto y inquieto, la experiencia que aquí más que experiencia, la herramienta que yo te comparto es dialoga con ese placer a corto plazo, diciéndole la gratificación va a llegar después. Incluso si ahorita lo haces, después te vas a sentir muy mal. Y quieres sentirte así, como si le hablaras a una niña inquieta, a un niño inquieto, y le dijeras eso, a ver, ¿de veras quieres ese brinquito, ese polvito? Si caminas 10 calles, o no, es mucho para un niño, ¿no? Si caminas unas 5 calles, vamos a llegar a una pastelería que te va a encantar y que te va a gustar. Y ahí la convences y dices, sí, sí, voy allá, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese niño interno va a ser berrinche, se va a enojar. Y como una madre o padre amoroso, vas a tener que convencerlo y argumentarle hasta que le haga sentido y te diga, sí, vamos a escribir.
porque la niña y el niño están diciendo, no quiero, no quiero, por todo eso que vimos que puede salir, heridas, mitos, etcétera, pero porque dice, no, prefiero la televisión, prefiero las redes, lo que sea. Entonces ahí convéncela, te vas a sentir mejor cuando entregues el trabajo. A ver, siéntate. No la vas a tener ahí, como te decía ahorita, a una niña caminando 20 calles, pero si le dices, en 5 calles vamos a llegar, lo cual tendría que ser verdad, eso va modificándose y va cambiando, ¿vale? Entonces veamos también cuáles son esos mitos y prejuicios que pueden salir cuando tú no te detienes a tener este diálogo e investigar en ti mismo cuál es la relación que has tenido con la escritura. Bueno, uno de los mitos que está muy presente es uno, que la escritura exige reglas; dos, que la escritura es para unos cuantos. De hecho, creemos que solo los que estudiaron literatura, y no es cierto, muchas veces quienes estudiaron literatura no escriben tanto como parece. Por ejemplo, escribir es aburrido, vas a tener que trabajar esa creencia justo con el largo plazo y corto plazo. Por ejemplo, alguien que dice, no, es que a mí no se me da lo de la escritura porque yo soy mucho más musical, mucho más visual. Bueno, ahí lo puedes hacer generando también otra vez un diálogo en donde puedas decirte a ti mismo que explorando nuevas experiencias vas a saber realmente si te funciona o no te funciona. Es más, no quiero que se me pase esto porque yo también tenía mis mitos. Déjenme acá nada más compartirles una de las frases que yo escribí cuando tengo este diálogo conmigo, que a veces puede ser efectivamente un ir y venir entre el corto plazo, largo plazo, y que a mí me sirve mucho también escribir sobre qué me está pasando, ¿no? Entonces, estos dos parrafitos los escribí en un momento donde yo estaba analizándome y fíjense, ay, esto no, esto es, bueno. Esto se los iba a explicar después, pero ya se movió. Ok, ahorita se los explico. Cuando escribo, al principio hay un rechazo, una duda, un jaloneo que me pide absorberme en un texto y cerrar las puertas de la distracción cotidiana. Aquí sí estoy hablando de mí, ¿eh? De mí. Otra vez, cuando escribo al principio hay un rechazo, una duda, un jaloneo que me pide absorberme en un texto y cerrar las puertas de la distracción cotidiana. Los umbrales del ruido se cierran cuando paso un momento de incomodidad. Al principio me resisto a la experiencia. Esto significa que sí va a haber una resistencia a la experiencia, y no solo eso, que hay algo que me está jalando y es el placer a corto plazo. Ese momento de incomodidad es lo primero que hay que pasarse. Pocas veces he entrado de lleno a un texto para ser atrapada por él. Me ha sido necesario transitar ese espacio en el que me resisto y al mismo tiempo quiero arrojarme a los brazos de la escritura, que me llama con una voz dulce, encantadora, contundente y firme. ¿Ok? ¿Y esto qué me está diciendo? Les explico un poquito lo que decía la otra diapositiva, ¿no? O sea, hay una guerra interna. Hay una guerra interna, yo la ilustraba en la siguiente diapositiva, que son mis notas. Una guerra interna tal cual como sucede en el Bhagavad Gita, que es este libro ancestral de filosofía hindú. Y habla como, por ejemplo, Arjuna, que es este guerrero que tiene miedo de la guerra, que no quiere entrarle a la guerra, tiene que dialogar con Krishna, que en este caso simboliza su propia conciencia. Tiene muchos significados, pero en este caso, digamos que esta guerra interna que nosotros tenemos cuando vamos a escribir, esto que yo misma te estoy poniendo aquí, tiene que ver con ese, en términos cotidianos, estire y afloje. Si desde la antigüedad esto también está ahí, es lo que nosotros llamamos disonancia cognitiva. Métanse aquí al programa
aquí al canal, perdón, donde hay un programa que habla específicamente de la disonancia cognitiva, la guerra interna conmigo mismo, porque nos va a apoyar en esto, porque para poder entrar a la página en blanco, también necesito convencer esa guerra interna entre el placer a largo plazo y corto plazo, en donde, digamos, que necesito dejarme ir a la experiencia tal cual como lo hizo Arjuna, y poder aprender de ella. Y es lo que decía Simone de Beauvoir, ¿no? Escribir escribiendo, ¿vale? Pero cuando yo empiezo a atravesar eso, ¿qué es lo que me va a pasar? Para que ustedes vean que escribir no es nada más sentarse y escribir, a menos de que ya tengas cierta práctica o que simplemente fluyas con tu placer a largo plazo y ya. Pero muchas veces escribir va a ser un salto de fe porque vamos a atravesar incertidumbre, responsabilidad con nosotros, honestidad, esta angustia de la que hablaba García Márquez, y vamos a elegir ese resguardo de la escritura con nosotros, pero que al mismo tiempo, una vez que salimos de ese cuarto o de ese espacio de escritura, hay una libertad. Entonces, efectivamente, si tú sientes que escribir solo es para sentirse bien, tienes razón, pero es a largo plazo. Al principio, tal cual lo decía García Márquez, y por eso lo estoy tomando como una frase vinculada a un eje transversal en esta sesión de Conócete, es porque lo dijo muy bien. O sea, no lo olvides. Yo estoy desglosándolo acá, pero no olvides que al principio es un esfuerzo y después una recompensa gratificante, porque después cuando tú empiezas en este diálogo, ¿qué puede pasar? Vas a tener que dar un salto de fe, en donde te vas a angustiar y para poder pasar, vas a necesitar entonces empezar a renunciar a ciertas cosas que a lo mejor no vas a estar dispuesto. Y esas cosas tienen que ver con una paradoja del riesgo. La paradoja del riesgo lo que nos señala es que para salir de una zona conocida hacia una zona desconocida, que en este caso es la escritura, es que necesito renunciar a aquellas cosas que me hacen quedarme en un mundo conocido. O sea, necesito renunciar a todos esos hábitos que me separan de la escritura. No todos, pero sí algunos. Que cuando yo entre en este espacio, sea en cuatro paredes o sea al aire libre, es más bien un espacio mental en donde yo digo, estoy renunciando al contacto con un mundo que me jala, es decir, no puedo tener las dos cosas al mismo tiempo, no al principio. Después te diviertes, te sientes muy bien, pero es difícil estar en una fiesta y estar escribiendo, no se puede. O por lo menos yo nunca lo he hecho. A lo mejor habrá personas que sí y se concentran y les va muy bien y me parece genial, pero tú revisa cómo te vas a ti, porque entonces la paradoja del riesgo es, quiero lograr eso, y esto aplica para cualquier hábito, quiero lograr ser un escritor por lo menos fluido, pero sin dejar de renunciar a todo lo que me lo impide. Es como quiero conocer un nuevo mundo sin salir de mi viejo mundo. No se puede, porque lo que empieza a ocurrir con esto es que vamos a empezar justamente a no darnos cuenta de aquellas cosas que nos limitan, ¿vale? Entonces veamos, fíjense, lo que nos dice acá San Agustín. A ver. Entonces ya estamos viendo que para empezar la página en blanco son muchas cosas las que estoy diciendo, pero empieza a hacer estos ejercicios, empieza a revisar cuáles son esas heriditas, trabájalas si puedes en terapia, si no, escríbelas y de alguna manera, lo más importante, para escribir hay que escribir, así de simple, ¿ok? Pero también nos empezamos a dar cuenta que en el proceso de la escritura, cuando empiezo a soltar, a renunciar, a ver esto que tiene que ver con largo plazo,
con corto o largo plazo, empiezo a generar una conexión más profunda con esa página en blanco y se empieza a convertir en una buena relación, en donde digo, a ver, la página en blanco no me ha hecho nada. La página en blanco no me ha increpado, soy yo quien no ha respondido a esa relación amorosa, si lo puedo poner así, que me da la página en blanco. Entonces, me gustó esta frase de que aparece en las confesiones de San Agustín, porque es un poquito esto que estamos hablando, ¿no? Eh, Cuando rechazamos ese contacto con una experiencia que nos es benéfica, en este caso, San Agustín está hablando de su relación con Dios, ¿no? Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por fuera te buscaba y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti cosas que no existirían si no existieran en ti. Pero tú me llamaste y clamaste hasta romper finalmente mi sordera. Con tu fulgor espléndido pusiste en fuga mi ceguera, tu fragancia penetró en mi respiración y ahora suspiro por ti. Gusté tu sabor y por eso ahora tengo más hambre y más sed de ese gusto. Yo sé que estoy comparando una experiencia religiosa con una experiencia creativa, pero muchas veces la experiencia creativa también es una experiencia, si tomamos tal cual la palabra religión en el sentido de religare, que tiene que ver con la unión, ¿no? Con la divinidad y en este caso tomando la divinidad como un ser creativo. Estamos en unión con nuestra creatividad. Y para poder estar en unión con nuestra creatividad y que después conectemos, tal cual como lo dice San Agustín, con, fíjense, poco a poco, él también, al igual que García Márquez, siente esto, ¿no? O sea, yo no, yo te buscaba y te rechacé, pero tú estabas, siempre estuviste, y una vez que dejé de ser este sordo, ciego, empecé a darme cuenta que sí podía entregarme. En este caso diríamos a la a una escritura mucho más creativa, mucho más sentida. Aquí en el canal hay programas donde he hablado de la escritura como meditación, de la escritura inspirada, de la escritura reflexiva. Solo googléale y ponle ahí porque la he abordado de muchas maneras. ¿Cómo nos va a ayudar esto ya para ir cerrando nuestro programa? Mi herramienta preferida, haz una pausa. Identifica emociones y sentimientos. Reflexiona qué es lo que te impide escribir. Ya lo vimos hacia el principio cómo. Escribe. La escritura es registro de tu pensamiento. Escribe, escribe y escribe, ¿no? Utiliza estos ejercicios de calentamiento, por ejemplo, que van a ayudarte. ¿Cuáles son estos ejercicios de calentamiento? Bueno, por ejemplo, aquí un poco resumiendo lo que les he compartido, estos ejercicios de calentamiento tienen que ver con, ya se los dije para que ustedes ahí se detengan y tomen nota, cómo aprendemos a escribir, cuáles son los mitos, junto con lectura y escritura, ¿no? A eso me refiero. Y esto hoy es bien importante. Justo cuando ya pasamos esa parte de la incertidumbre, cuando ya sabemos que necesitamos ir más allá del corto plazo, regresamos a esa curiosidad y a ese asombro. Y para eso, como ejercicio de calentamiento, yo propongo que empieces a leer en voz alta libros infantiles. Sí, para la escritura. Esos libros infantiles que te gustaban tanto o que te gustan, léelos antes de empezar a escribir. Léelos en voz alta, camina mientras los lees. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo ahí es decirle a tu niño o niña interior que es divertido. Por eso al principio del programa te hablaba de esta relación que hemos tenido con la escritura, en donde tú te puedes transformar en un maestro, en una maestra, y empezar a leerle estos libros en voz alta,
llevarla como no te llevaron a ti tal vez, al acercamiento de la escritura y de la lectura de una manera mucho más alegre y divertida. Y esto te va a llevar a que poco a poco, que es lo que pretendo yo en todo este programa, a que generes una relación, ¿ok? Una relación de amistad con la escritura. Una relación en donde veas esa página en blanco y aunque al principio inevitablemente a mí me sigue pasando, he hablado con otras personas y sigue pasando, a poder atravesar ese puente de la incertidumbre, ese puente de la resistencia, ese puente también de que está entre el placer a corto plazo y el placer a largo plazo, en donde generes una nueva relación con la escritura, con la página en blanco y que sea tu amigo, tu aliada. A eso vamos, a que sea tu amiga que a veces te va a caer mal, pero que luego te vas a reconciliar, pero que luego entran en debates, pero que luego la comprendes y lo comprendes y sobre todo lo que dice el segundo punto, una página en blanco, que es la escritura, que yo deseo conocer más. ¿Por qué? Porque había tenido una idea negativa y ahora quiero saber más por mí misma. Esto es justamente quitar un prejuicio. Imagínate que tú te vas a acercar a la escritura para hacerte amiga de alguien que te han dicho que es muy mala persona, pero que tú lo quieres saber. Y que en una de esas, no solo eso, vas a hacer todo lo posible para que sea tu aliada, para que sea alguien con quien tengas una relación tan íntima que te lleve a generar ese espacio de confianza, que sientas que cuando llegas a tu espacio creativo y empiezas a escribir, es tu momento contigo mismo, que escribes, que la escritura es tu aliada, ¿ok? Pero ya vimos qué es lo que detiene que esa amistad sea una amistad tóxica, porque así nos dijeron. Pero yo te invito a que reconozcas a la escritura desde una manera, eliminando todos estos mitos, generando un placer a largo plazo y también sabiendo que inevitablemente vas a atravesar incertidumbre, angustia, pero te van a llevar a una libertad, al camino de la libertad. Como dice San Agustín, voy a cerrar con esto, pero voy a jugar un poco con su lenguaje vinculado con la escritura. Como si dijera San Agustín, cuando la escritura penetró en mí, su fragancia llegó a mi respiración y generé un suspiro. Gusté de su sabor y por eso ahora tengo más hambre de escribir y más sed y más gusto para seguir observando la página en blanco. Nos vemos entonces la próxima sesión en otro programa de Conócete.